Ok, vamos a estar viendo, bien digo, aplicaciones al texto respecto de nuestra última predicación del domingo recién pasado, amados hermanos. El título de la predicación, si ustedes lo recuerdan, la advertencia doctrinal nunca sobra. Leímos únicamente 3 versículos, los primeros del capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Los voy a leer nuevamente para que los tengamos en cuenta, ¿ok? Dice Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces, la primera frase que enfrentamos fue: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y expusimos 2 razones por las cuales debiésemos regocijarnos en el Señor. ¿Alguien se acuerda de esas 2 razones que pudiese decir? Son 2, básicamente. A ver si alguien se acuerda y lo puede compartir con los hermanos. ¿Qué entendió usted de esas 2 razones? Y para luego, si alguien también piensa en otras razones que nosotros tengamos para regocijarnos en el Señor. Porque el texto eh, dice cierto, por lo demás, pero también podría haber sido traducido: finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. ¿Cuáles fueron esas 2 razones que nosotros vimos para regocijarnos en nuestra vida práctica a la luz de este texto? ¿Quién lo recuerda? Por favor, participe. Pastor, ¿me, me escucha? Sí. Sí, 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 te escuchamos. A ver si me acuerdo, creo que habló de, ¿cómo se llama? Contemplar las promesas eternas del Señor. Ujú, Esas son las cosas por las cuales uno puede mantener el regocijo. Y también habló correcto. por ahí, no sé si era en el mismo punto, de dejar el orgullo a un lado. A veces somos tan orgullosos y estamos como muy apegados a este mundo. Por ahí, algo me acuerdo. Claro, claro. Ahí, bueno, las dijiste al revés, pero eso tiene que ver con las 2 aplicaciones que yo quise poner en la mañana del domingo. Primero, ¿cierto? A la luz de Filipenses 1:12, donde podemos leer: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y nos acordamos de las circunstancias del apóstol Pablo, ¿no? Adversidad tras adversidad, problema tras problema, cárcel tras cárcel, todo aquello. Él sabía que esas circunstancias habían sido soberanamente orquestadas por Dios para un mayor progreso del Evangelio. Y entonces, ¿cómo nosotros logramos aplicar esa realidad de adversidad a nuestro contexto? Porque nosotros, probablemente ninguno ha estado encarcelado, ninguno ha sufrido acusaciones por la causa del Señor Jesucristo, al menos a la forma de Pablo, ¿no? Y ahí es donde yo hacía ese alcance de algo que es mucho más cotidiano para nosotros, que es precisamente, por ejemplo, cuando se nos ofende, ¿sí? Entonces, si alguien te ofende, nuestra respuesta natural, ¿cuál es? Generalmente nos defendemos, e incluso podemos hasta responder con una ofensa igual o mayor. Eso es como el hombre natural se comporta, pero no debiese ser la forma en la cual nosotros nos comportamos. Entonces, ahí está el análisis, ¿no?, que nosotros debiésemos hacer de cuando nosotros tenemos una respuesta cristiana, como debiese ser nuestro carácter, frente a la ofensa, por ejemplo. Eso va a ser un motivo de progreso para el Evangelio, porque vamos a estar dando cuenta, ¿cierto?, de un carácter transformado frente a una ofensa. Y eso yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esos escenarios. A veces hemos sido aprobados y otras veces la situación nos supera. Entonces eso nos lleva a pensar en eso, ¿no? Eh, y cuando entonces estamos siendo descalificados, cuando estamos siendo falsamente acusados, cuando estamos siendo, a veces los trabajos se dan, ¿no?, que te dan ciertas persecuciones, entre comillas, a veces por causas religiosas,
Entonces, ahí va el canuto, no sé qué, ese tipo de cosas. em, Cuando nosotros las enfrentamos piadosamente, eso precisamente hace que el Evangelio pueda progresar, porque estamos dando un buen testimonio. Y en lugar de experimentar turbación por la situación, nosotros debiésemos tener regocijo, porque estamos siendo instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿no? Ofensas, tradiciones, periodos de cesantía, periodos de enfermedad o cualquier otro tipo de situación que naturalmente nos haga estar con queja o con disconformidad, cuando nosotros tenemos una actitud correcta, ¿cierto? Eh, Eso nos hace tener un buen testimonio. Pero en el otro escenario, ¿no? Cuando no tenemos una actitud correcta, tenemos un mal testimonio y el mal testimonio tiene tiene un significado. Cuando nosotros nos sentimos demasiado agobiados, demasiado aplastados por la situación, está acusando, de cierto modo, que no estamos confiando lo suficientemente en el Señor, ¿sí? Si las situaciones nos superan y si nosotros estamos desesperanzados, eso puede acusar que nuestra confianza en medio de las situaciones adversas no está precisamente en el Señor y en consecuencia no podremos experimentar este regocijo que la Escritura nos habla. Hay una teología, ¿cierto? Le digo así yo teología, que enseña que Dios nos va a devolver todo lo que el enemigo nos quitó. ¿Lo ha escuchado usted? De hecho, hay canciones incluso con esta frase. Em, y que también nuestros enemigos van a ser avergonzados. Frente a ese pensamiento, ¿quién está siendo reivindicado allí, en ese tipo de reflexión o afirmación? ¿Dios o nosotros? ¿Te das cuenta que Dios te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó? Tus enemigos van a ser avergonzados. Entonces eso acusa un poco de nuestras prioridades, ¿no? Mis prioridades o las prioridades de Cristo, ¿sí? Eso es fundamental también. Aquí quiero hacer un punto que no lo hice ese día, y es también importante hacerlo. ¿Implica el regocijo que siempre vamos a estar contentos y que nada nos va a afectar? Por supuesto que no. Y de hecho en la predicación anterior eh, algo de eso habíamos hablado. Si nosotros pudiésemos responder como que nada nos afectara, en realidad tendríamos que decir que somos una especie de androides o de robots, ¿cierto? Que nada está en capacidad de afectarnos. Imagínese usted un duelo, la pérdida de un familiar, una enfermedad grave, quiebres económicos, problemas familiares, obviamente que sí nos van a afectar. Pero yo creo que el punto, ¿cierto?, es que la queja o la disconformidad no sea una actitud que nos domine, no sea una actitud que sea predominante en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué nos angustiamos? Eh, y una de las respuestas es que no conocemos lo suficientemente a Dios. Y como no conocemos lo suficientemente a Dios, no confiamos en Él lo suficiente en las situaciones adversas. Entonces eso genera incertidumbre en lugar de gozo. Repito esta idea. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos invade la incertidumbre? Porque no conocemos suficientemente a Dios, ¿sí? No conocemos su carácter, no conocemos sus promesas. Y como no le conocemos suficiente, no tenemos la suficiente confianza en Él en los momentos de incertidumbre. Y allí viene la queja, la disconformidad, en lugar del regocijo que el apóstol Pablo estaba llamando a estos hermanos en Filipo. Un argumento sólido para experimentar gozo en todo tiempo. Otro, el que decía Andrés recién, lo vimos y dice referencia, bien Diego, a, a la venida del Señor, ¿no? A sus promesas eternas. Y podemos recordar ahí lo que leíamos en Juan, capítulo 14, verso 2, y Filipenses 3, 20, 21. Tenemos que pensar en estas cosas, amados hermanos. Por ejemplo, en Juan 14, 2 se nos dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y luego, ¿cierto? Al terminar este mismo capítulo en Filipenses 3, 20, 21, el apóstol dice,
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Y la pregunta de aplicación y de diagnóstico para nosotros esta noche, iglesia, es: ¿pensamos lo suficiente en la venida del Señor? ¿Es realmente un anhelo en nuestras vidas la venida del Señor? Y si la respuesta es negativa o es una respuesta así mediana, que creo que es la que nos va a representar a todos, hermano, creo que ninguno podría aquí levantar la mano y decir, no, yo pienso harto en la venida del Señor, yo anhelo que Él venga, yo creo que todos estamos allí, pero creo que no estamos lo suficientemente en ese pensamiento y no es algo constante en nosotros. Eh, la razón, bueno, estamos muy arraigados a este mundo, estamos muy aún bajo esta cultura, ¿no? Consumista, que muchas veces nos atrapa con su forma de pensamiento y tenemos que reconocerlo, ¿no? Tenemos que no solo reconocerlo, sino que pedirle al Señor nos ayude a transformarnos, como dice Romanos capítulo 12, ¿no? Que nuestro entendimiento sea cambiado en este sentido. Hay dos casos en la Biblia, yo hoy día meditaba en eso, o anoche más bien, respecto de la venida del Señor y una actitud equivocada, ¿no? El caso de los tesalonicenses. eh, el caso de los tesalonicenses, sí, aquí está el capítulo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3 versos 10 y 12. Aquí usted tiene un caso de distorsión respecto de la venida del Señor. Es muy interesante esto. Dice el texto, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de estar aquí en Tesalonicenses, en primera y segunda, y los más antiguos quizás lo van a recordar. Lo que estaba pasando aquí es que habían ciertas personas dentro de Tesalónica que estaban creyendo que el Señor Jesucristo venía ya. Podríamos decir que ellos tenían la expectativa correcta, pero tenían la actitud equivocada. Tenían la expectativa correcta de que el Señor venía pronto, pero su actitud los había llevado perdón, su pensamiento los había llevado a una actitud errada, en el sentido de que ellos dijeron, bueno, si el Señor viene, entonces nosotros no vamos a trabajar. ¿Qué sentido tiene trabajar? Pero obviamente ellos tenían que seguir comiendo. ¿Y qué empezaron? Empezaron a hacer estas personas, empezaron a visitar a los hermanos y entonces empezaron a comer a costa de otros hermanos que sí estaban trabajando. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí está corrigiendo, ¿no? Y obviamente es una distorsión. O sea, tenemos que anhelar la venida del Señor, tiene que ser un pensamiento predominante para nosotros, pero no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones, ¿sí? Entonces ahí ya ve usted un extremo. Y pensaba otro caso, ¿no? En el caso de los destinatarios del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro 3:4. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos tiempos vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Aquí un escenario diferente, ¿no? Estos falsos maestros estaban poniendo en duda eh, precisamente la venida del Señor. Y obviamente quienes le seguían iban a beber de esta información y obviamente se iban a relajar por completo, ¿no? Porque si bien, imaginemos que si esto de la venida del Señor es más bien algo muy lejano, algo que no va a suceder jamás, y tal como estos hombres estaban diciendo, prácticamente poniéndolo en tela de juicio, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene vivir una vida cristiana esperando algo que nunca va a venir? O sea, ahí usted tiene también algo que quizás es más problemático, ¿no? Poner en duda la venida del Señor.
Y tenemos que, hermanos, nosotros, tener en alta expectativa. Una de las cosas que caracterizaba a la iglesia primitiva es que ellos creían firmemente que el Señor vendría pronto. Y por eso fueron capaces de vivir en esa intensidad su cristianismo, porque no lo tenían por algo que iba a ocurrir en la próxima generación. Ellos creían que iba a ocurrir ya. Y obviamente eso también moldea su nivel de radicalidad con el Evangelio, ¿sí? Y creo que a generaciones como la nuestra eh, adolecemos mucho de esto, adolecemos mucho de esto. Así que, bueno, eso respecto del el regocijarnos, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más respecto del regocijarse que le haya hecho pensar eh, antes de pasar al próximo punto y que lo quiera compartir con la iglesia. Damos un par de minutos en ese sentido y si no, seguimos avanzando. Sigamos, sigamos. Dice el texto, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Bueno, aquí creo que ocupamos bastante tiempo. Fue el grueso de la predicación, me atrevo a decir, porque eh, me, me tomé la oportunidad de exponer este principio de reiteración eh, como algo que es muy importante para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿lo hacemos? Y la repetición, la reiteración de la enseñanza tiene dos sentidos, ¿no? En quien lo enseña y en quien es enseñado. La reiteración debe ser valorada, ya sea tú estés enseñando o si tú estás siendo instruido, también debes valorarla. El que enseña debe ser paciente, ¿sí? Eh, Porque recuerden que el apóstol dice que es motivo de seguridad. Y luego el que es enseñado debe recibirla con expectativa y no como algo que, entiendo, nos puede pasar a muchos, como algo que nosotros, que ya sé, o como yo también lo trataba de exponer ese día, como algo demasiado básico o rudimentario. De vez en cuando, amados hermanos, nosotros requerimos volver a oír el Evangelio, requerimos volver a hablar de la gracia del Señor, requerimos volver a a los rudimentos del Evangelio, eh, porque, bueno, la mente es frágil y muchas veces nos vamos sofisticando a tal nivel que olvidamos la esencia del Evangelio. Y eso, por lo tanto, debe ser repetido constantemente. La pregunta es, ¿por qué es importante repetirnos las enseñanzas? Eh, el texto lo dice, ¿no? Para nosotros es seguro. Lo dije yo recién, lo olvidamos rápido. Debemos, por lo tanto, valorar y hacer el mejor esfuerzo por participar en cada instancia que la iglesia local nos provee. ¿Sí? Una iglesia local como la nuestra, con las debilidades y fortalezas que tenemos, estamos en un intento de tener no solo la predicación del día domingo, sino que también eh, otros espacios donde también podamos ser enriquecidos, fortalecidos, donde sin lugar a dudas tú vas a escuchar cosas que ya habías oído antes, pero que Dios sabe que son necesarias. Por eso el apóstol aquí reitera, no hice el ejercicio, pero eh, hay muchos textos que hablan de la reiteración. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, incluso te das cuenta que cuando Dios está dando ciertas directrices al pueblo de Israel, vuelve sobre la misma idea también. El apóstol Pablo también lo hace. Entonces, es un instrumento, digamos, pedagógico muy reiterado en la Escritura y que nosotros obviamente no podemos desestimar. Una de las cosas y apuntes fuertes de ese domingo, ¿no? Fue que necesitamos reordenar nuestras prioridades para fortalecer, ¿sí? En tu agenda de ocupaciones tiene que haber un lugar donde hay cosas que no podemos dejar de hacer, tal como leíamos antes en Tesalonicenses, ¿no? No podemos dejar de trabajar porque no podemos dejar de comer. Tenemos que tener un buen tiempo también en familia, que son casados, con sus esposas, sus hijos. Pero también tiene que haber un lugar
para instruirnos constantemente. Y aquí yo pensaba en algo que no se mencionó el domingo, y es respecto del descanso. El descanso es bueno y es necesario, pero cuando yo constantemente estoy requiriendo descanso y para hacerlo estoy sacrificando el tiempo de exponerme a la verdad, de reiterarme la verdad, ese descanso pasa a ser entonces perjudicial. Lo mismo pasa con el deporte, con los proyectos personales, con los negocios. Debemos entonces pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Em, Algo que obviamente nos ocupa el tiempo a todos nosotros es el trabajo y nosotros debiésemos tener como prioridad en nuestras vidas pedirle al Señor que nos dé trabajos que nos permitan servirle, que nos permitan participar de la iglesia local, participar de la instrucción bíblica y eso a veces no lo consideramos lo suficiente. Am, ¿A qué específicamente se está? Bueno, aquí antes de ir al siguiente punto, como la mayoría de ustedes saben, estoy llorando la nieta de la Soledad. Ahí sí. Em, Ahí está bien. Entonces, como ustedes saben, yo experimenté esto en alguna etapa de mi vida porque yo soy de profesión veterinario y el trabajo, bueno, el único trabajo que tuve más formal como veterinario, estuve 4 o 5 años en una clínica y ahí había turnos, trabajaba fue un sábado, un domingo completo, todo el día. Entonces, en ese periodo a mí me tocó estar en la iglesia domingo por medio, porque había un domingo que trabajaba y un domingo que no. Y entonces uno se da cuenta de lo perjudicial que llega a ser eso. Ahora, aquí no quiero ser tampoco solamente un comentario, no quiero hacer de esto una norma así como inapelable, pero en la medida, ¿cierto?, que a nosotros nos sea posible, debiésemos procurar tener tiempo. Ya sea, por ejemplo, hoy día los trabajos muchas veces cuentan con que la gente trabaje los domingos. Entonces, si ese es tu caso, y si no hay otra forma de seguir trabajando, bueno, tienes que buscar la manera de redimir ese tiempo, ¿sí? De redimir ese tiempo del día domingo. Eh, Nosotros tenemos nuestro canal en la iglesia y ahí todas las semanas se van subiendo las predicaciones de los días domingos, los estudios como este, incluso yo de vez en cuando tomo predicaciones antiguas de 3, 4, 5 años atrás y las subo también. Eso, hermanos, más que nada, ¿cierto? Uno quisiera que la iglesia local se estuviese enriqueciendo a través de esa enseñanza también, porque entendemos que en la semana muchas veces no tenemos la oportunidad de recibir edificación a través de la palabra. Y como también lo aclaré en su punto, cuando el apóstol Pablo está hablando de reiteración, de repetir la enseñanza, él se está refiriendo a algo específico, ¿sí? Y eso específico ya lo empieza a desarrollar en el versículo 2 dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. ¿Alguien se atreve a explicar quiénes eran los judaizantes? Un tema que expliqué el domingo y que no es primera vez que explicamos. ¿Alguien se atreve a decir en pocas palabras, no se complique? ¿Alguien quiere repetirnos eso? ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran, eran personas que se hacían llamar hermanos, pero que nunca habían nacido de nuevo y tergiversaban el evangelio ¿Ya? y querían alcanzar o sea, el sacrificio del Señor le añadían obras. Correcto, correcto. Y bueno, la principal obra o la principal, la obra que ellos más destacaban precisamente era la circuncisión, ¿no? Y ahí yo por eso también me di el tiempo de leer ese párrafo de Warren Wiersbe,
porque me pareció muy completo, porque él señala cómo esto se dio desde el libro de Hechos, ¿cierto? Y cómo estos falsos creyentes continuaron su tarea de pervertir el Evangelio prácticamente detrás del apóstol Pablo. Es decir, Pablo abría una misión, una iglesia en una ciudad, y ahí llegaban entonces los judaizantes a pervertir el Evangelio. Y la carta que habla más enfáticamente respecto de esto, y también eh, los que fueron más influenciados por esto, es precisamente las iglesias que estaban en la zona de Galacia, ¿no? Y por eso Pablo escribe a los Gálatas con términos muy duros. Eh, Creo que Gálatas fue una de las primeras eh, epístolas que tuve la oportunidad de predicar así, versículo a versículo, eh, hace muchos años. Eh, y bueno, y a veces honestamente dan ganas de volver allí porque encontramos la seriedad del Evangelio, ¿no? La seriedad del Evangelio y lo grave que es distorsionar. Y, y cuando se distorsiona, no hay eufemismo, ¿sí? El apóstol dice anatema, los que distorsionan son anatemas, son malditos. A veces nosotros queremos como eh, matizar ciertos términos, pero hay cosas que no debemos matizar. Los que distorsionan el Evangelio, en la Biblia dice que son anatemas, la Biblia sigue llamando al pecado pecado, aun cuando nuestra sociedad ya no le llame así, ¿no? Nosotros tenemos que seguir afirmando estas definiciones, aunque el mundo y aunque otros creyentes digan lo contrario. Eh, Aquellos entonces, como muy bien decía Kelly, esos eran en su contexto original y entonces nos preguntamos nosotros, amados hermanos, cuál es la aplicación específica, bueno, ya se los dije, de esta reiteración, más bien, cuáles serían hoy día los judaizantes contemporáneos, ¿no? Son aquellos que quieren enseñar un evangelio que exige algo más aparte de la obra del Señor Jesucristo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo contemporáneo de esto? Un ejemplo, yo di algunos ese día, pero quizás alguien tiene otro para enriquecernos. Ejemplos de personas que quieren añadir más al Evangelio, de creencias, de actitudes. ¿Alguien quiere hablar? ¿No hay por aquí? ¿No hay por acá? Bueno, básicamente, hermanos, y aquí la verdad es que también tenemos que aplicar un poco de espejo. Que nosotros hablamos en contra de los legalistas, pero la noticia es que cada uno de nosotros tiene un germen legalista aún internamente, con el cual debemos luchar constantemente. Y esto se podría escuchar más o menos así. Tengo una forma, ¿cierto? Tengo una forma que no está explícita ni implícitamente clara en la Biblia, ¿sí? Y la levanto al estatus de mandamiento. Algo algo que yo percibo, ¿no? Una forma de hacer las cosas que no está explícitamente claro ni implícitamente claro en la Biblia, pero yo la levanto al estatus de mandamiento de Dios. Bueno, eso es precisamente una actitud legalista y es una actitud que muchas veces nosotros también podemos practicar y debemos pedirle al Señor que nos mantenga atentos con eso, hermano. En cosas tan buenas, ¿no? Como lo hablábamos la otra vez cuando estábamos en el libro, ¿cómo se llama el libro anterior al que hicimos? De Albert Moller. Eso es. No te escuché, hermano, ¿cómo se llamaba? Tormenta que se avecina. La tormenta que se avecina. Ahí, por ejemplo, hablábamos de eh, la importancia del homeschool. Yo creo que nadie va a discutir eso, pero tampoco yo puedo elevar esa enseñanza a nivel de indiscutible. O sea, que si una familia, por X motivo, no puede hacer homeschool, eso no le convierte automáticamente en un, en un pecado objetivo en contra de la revelación de Dios, porque no encontramos eso en la Escritura. ¿Se da cuenta? Siendo cosas que son buenas, siendo cosas que son buenas. Entonces ahí tenemos que nosotros tener cuidado, si tenemos las condiciones para hacerlo, gloria al Señor,
pero habrán otras familias que no tendrán las condiciones. Y entonces la gracia del Señor va a equipar también a esa familia para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Jonathan Hernández levantó la mano. Eh, Buenas noches, hermano, pastor. Eh, Dígame. bueno, yo también quería opinar sobre lo que usted está hablando del legalismo, porque muchas veces, y no solo con uno mismo, sino que le imponemos, hermano, estándares morales que la Biblia no necesariamente los deja tan claros. Y llegamos a un punto internamente de cuestionar al hermano su espiritualidad. No voy a entrar en detalles concretos, pero uno lo ve mucho en pastores que igual tienen sana doctrina en las redes sociales, que toman muchos versículos y los tratan de forzar así, y llevar ese tema que es como una línea muy delgada en el legalismo, ya sea en una película que podamos estar viendo, en cosas obviamente hay cosas que no edifican claramente, por eso pero tampoco no necesariamente son pecados. Entonces, de la manera en que miramos a los demás con estos lentes que podemos cuestionar, no, hermano, ¿sabes qué? Estás en pecado, ¿me entiendes? A eso como que quiero, porque uno lo ve mucho hoy día en los videos que se hacen, estos disfraces de estos videos de apologética muchas veces. Entonces, eso, tener cuidado sobre ese legalismo que muchas veces nosotros a lo mejor lo asociamos a los católicos o a cosas más Mm, extremas, pero hay cosas bien sutiles que pueden tomar esa forma. claro que sí. José Luis. Sí, bueno, para apoyar un poco eso que se está comentando. Sí, se utiliza mucho a veces estas cosas medio subjetivas, que la Biblia, como bien dice usted, no es totalmente transparente o clara en ese punto. Entonces, por damos un ejemplo, algo que pudimos vivir nosotros hace unos años, con el tema de la vestimenta, por ejemplo. Ciertos lugares que tienen que tener cierta vestimenta, sí o sí, porque si no pasa como dice el hermano, o sea, te van a ver como una persona no espiritual. Obviamente, siempre teniendo un equilibrio, porque hay veces que ciertamente la vestimenta, por lo menos las mujeres más que todo, tiene que ser adecuada en un contexto cristiano, pero sin embargo no imponer una carga que tampoco la Biblia la impone y tratar a la persona como si no fuese espiritual, por el simple hecho de utilizar cierta forma de vestir o algo así. Se ve mucho en ese ámbito y también, como comentó el hermano, en cosas que la gente puede hacer, por ejemplo, que también son culturales. En ciertos países como Argentina, por ejemplo, los pastores pueden tomar bebida con alcohol. Y eso en Venezuela eso era impensable. O sea, un pastor que bebiera ya eso era, no, ese pastor está descalificado por completo. Cosa que tampoco la Biblia hace desde ese punto de vista, sino que no se embriaguen. Ese es el tema. Pero si están en una reunión tranquilo, algo decente, pueden un vino o algo así. Pero allá no, en Venezuela eso se veía como casi una herejía ya. Entonces eso comentar un poco. Bueno, bueno, sí. Eh, Obviamente esto del legalismo es un tema por sí solo, pero obviamente el texto nos lo permite abordar porque es precisamente, hoy día ya no hay nadie en las iglesias imponiendo, digamos, que la gente se circuncide. Pero tenemos que cuidarnos porque muchas veces nosotros queremos imponer opciones que pueden ser válidas, ojo, opciones que son absolutamente válidas, pero las queremos imponer como absolutos. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo, cada uno de nosotros, en definir a la luz de la escritura qué es lo absoluto, ¿sí? Y qué es más bien una opción personal que la Biblia me permite tomar, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Bueno, tengo un texto acá, no lo voy a leer por razón del tiempo, pero Marcos 7 1 al 7. eh, Déjeme leer solamente algo que... el 7 dice, pues en vano me honran, aquí está el punto, ¿no? Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ahí está el punto. ¿Qué hace el legalista? Enseña precisamente los mandatos de hombres, los pone a la misma altura que los mandatos de Dios. Y repito esta cita de Warren Whitby, ¿no? La circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, el diezmo,
o cualquier otra práctica religiosa no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede hacer eso. Y bueno, finalmente, esto es más cortito, la verdadera circuncisión, dice el texto, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Como es un contraste, ¿no? Con lo que veníamos diciendo recién, y nos lleva a preguntarnos a cada uno de nosotros dónde estamos poniendo nuestra confianza al momento de relacionarnos con Dios. ¿Ponemos nuestra confianza en nuestras propias obras o en las obras de Cristo? Y ahí está, eso va a ser eh, la gran diferencia. ¿Estamos confiando en nuestro rendimiento cristiano o estamos confiando en las obras de Cristo? La verdadera circuncisión emana de la obra de Cristo y haber depositado nuestra confianza en dicha obra. Luego, de manera natural, y esto también yo lo enfaticé durante la predicación, porque alguien podría oír esto y decir, bueno, eh, entonces el cristianismo es algo fácil, es un asentamiento de una verdad. Y entonces si yo creo en Cristo y ya ahora vivo mi vida como a mí bien me parezca, no. Lógicamente, quien ha abrazado la fe en Jesucristo, entendemos que a través de la regeneración espiritual que produce el Espíritu, cuando nosotros nos exponemos a la verdad del Evangelio, o sea, ahí eh, el Espíritu de Dios, ¿no? Es quien nos da vida espiritual. Podemos entender entonces este lenguaje del Evangelio que no es absolutamente ajeno si es que nosotros no hemos nacido de nuevo. Entonces podemos aceptar este mensaje y obviamente el que ha sido salvado también va a vivir una vida que se va a santificar. Dice que adoramos o servimos en el Espíritu de Dios, ¿no? Todo comienza allí. Gloriamos en Cristo Jesús, no en nuestras propias obras. Ahí hay un contraste evidente. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Quiénes ponían la confianza en la carne? Pues los judaizantes. En cambio, la verdadera circuncisión, los verdaderos creyentes, la iglesia de Cristo, pone su confianza, se gloria en la obra del Señor Jesucristo, la cual es suficiente. No necesitamos añadir algo de nuestra parte. Lo que no quita que esta vida, ¿cierto?, espiritual que nosotros ahora tenemos, siendo la verdadera circuncisión, va a manifestar eh, una vida de santidad, ¿sí? Una vida de santidad, obviamente no perfecta, ninguno podría alegar tener una santidad perfecta, pero sí que debiese ir creciendo y desarrollándose eh, día a día en cada uno de nosotros. ¿Ven? A veces eh, nos estancamos, hermanos, en nuestro desarrollo cristiano y tenemos que pedirle al Señor también que podamos seguir año tras año creciendo, ¿sí? Y pareciéndonos cada vez más al modelo de Jesucristo. Las obras no nos salvan, ¿sí? Ellas muestran que verdaderamente hemos sido salvados. Amén. Eso respecto de la verdadera circuncisión. Y es lo que yo quería compartir a modo de aplicación respecto del último sermón que estuvimos compartiendo el día domingo. No sé si alguien más quisiera compartir algo que le hizo pensar la enseñanza eh, o ahora mismo, y si no ya vamos a estar cerrando la enseñanza. Héctor, te escuchamos, hermano. Sí, hola hermano. Con respecto igual a eso último que mencionaba, Pastor, sobre un poco ese entendimiento incorrecto de la gracia, eh, que genera un entendimiento incorrecto de la gracia, ese pensamiento de, bueno, entonces ya que creí en Cristo, ya que, entre comillas, soy salvo, puedo vivir como quiero. Y como la palabra muestra en realidad completamente todo lo contrario. En Romanos 6, Pablo lo deja bien claro, como esa
la obra de la gracia en nuestras vidas nos lleva a vivir para la gloria de Cristo en realidad. Y por el contrario, nuestro pensamiento no debería de ser, pecaremos entonces para que la gracia abunde, porque no funciona así en realidad. Amén. Y creo que eso también es hermoso de la vida del creyente, que no entendemos la gracia como una licencia para pecar, sino como eh, una oportunidad, ¿cierto?, que el Señor nos da a través de la salvación, de poder glorificarle a Él todos los días y no ceder al pecado. Amén. Amén. Perfecto. Amén, absolutamente. Alguien dijo por ahí que la obra del Señor en nosotros nos capacita para obedecer. Esa obediencia que el hombre natural no puede, porque está impedido, ¿cierto? Por su corrupción, porque está ajeno de la vida de Dios. Bueno, la obra de Cristo en nuestras vidas nos capacita para entonces sí ahora obedecer los mandamientos del Señor. Así que, amén. Bien, iglesia, ahora sí, hermanos, damos por finalizado esta conversación en torno a la aplicación en la última predica.